Obligados a no entenderse, Palestina e Israel viven una escalada de tensión en jornadas como esta, como la de hoy. En estos viernes de la ira en los que se han convertido, pues las jornadas de la marcha del retorno. Decenas de palestinos muertos a manos de soldados israelíes y cientos de heridos en la franja de Gaza no hacen sino más que echar un poco más de leña al fuego en una situación insostenible, a un conflicto que desde mi punto de vista está lejos de encontrar una vía pacífica. De veras, viendo las imágenes que les hemos mostrado en los informativos, hemos visto que Trump confía en esa solución, en una solución pacífica. ¿De verdad lo podemos creer? Su decisión de proclamar Jerusalén como la capital hebrea es un acierto, como muchos afirmaban meses atrás. ¿Realmente jamás desea beneficios para los palestinos o intenta alimentar un poco el odio en busca de mártires para justificar sus actos de violencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom nos metemos de lleno en otro viernes de la ira que unos justifican, pero que otros califican de terrorismo. Empezamos. Morir como un mártir, luchar por tus derechos, honrar a tu pueblo o defender tu frontera de una agresión y protegerte de aquellos que consideras terroristas. Muchos puntos de vista enfrentados, dos en concreto, en la llamada Marcha del Retorno, organizada, dicen, y patrocinada por Hamás, que comenzó el 30 de marzo con el conocido como Día de la Tierra y que terminará con la Nakba, o tragedia que es precisamente el día en que Israel celebra su independencia. Dos pueblos enfrentados por la historia, por las creencias y por una eterna lista de agresiones, guerras y muertes en uno de los conflictos más complicados de resolver de esta historia reciente, que yo al menos pueda recordar y quizá también ustedes, ¿no? Y que este año va a vivir un punto de inflexión con la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén como reconocimiento del país norteamericano a la capitalidad hebrea en esa ciudad. A lo largo de todos estos años, los presidentes de Estados Unidos se han negado a reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. De hecho, nos hemos negado a reconocer cualquier capital de Israel, pero hoy finalmente admitimos lo obvio, y es que Jerusalén es la capital de Israel. Hoy es un día histórico. Estamos inmensamente agradecidos al presidente por su valentía y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y preparar todo para la apertura de la Embajada de Estados Unidos aquí. Estas medidas son un premio para Israel por renunciar a acuerdos, ignorar las resoluciones internacionales y animan a Israel a continuar con una política de ocupación, establecimiento de poblaciones, apartheid y limpiezas étnicas. Después hablaremos de esto de la capitalidad, porque lo cierto es que esta marcha del retorno, hablamos de cosas que están sucediendo ahora mismo, lo que ha hecho es aumentar la tensión en la frontera de Gaza. Ahora mismo está habiendo disturbios. El tránsito va a durar hasta el 15 de mayo, que es tomado por los palestinos como un acto de reivindicación de los derechos de cientos de miles de personas expulsadas de sus hogares, pero que para los israelíes significa una peligrosa provocación organizada por Hamás, un grupo afín al régimen iraní que es enemigo de Israel. Nuestra política puede ser resumida en 3 palabras: perseverancia contra la agresión, perseverancia en la defensa, perseverancia en la disuasión, perseverancia contra cualquiera que amenace con destruirnos. De hecho, muchos critican cómo Hamás ha organizado esta marcha, exponiendo sin pudor, dicen, en una parte, a miles y miles de personas, buscando el martirio de muchas de ellas, sabedores de que un enfrentamiento con Israel les va a dar notoriedad y que puede hacer mella en el gobierno hebreo. Las cifras no son nada desdeñables, se las mostramos, las que nos dejan hasta este 10 de abril. Como les digo, es una noticia en curso. Esta marcha es la más violenta y mortífera en los últimos 4 años, dejando a estas horas 32 muertos y más de 1.000 heridos. Además, algunos apuntan a 60.000 personas afectadas por gases del ejército israelí, según la fuente del Centro General Meitamit de Información sobre Inteligencia y Terrorismo. De ninguna forma se trata de una manifestación pacífica. Es un disturbio por medio de la violencia. El objetivo de este disturbio, según lo que dice Hamás, el grupo organizador, es borrar la frontera y penetrar en Israel. Sabemos, a partir de las actividades del mes pasado, que están tratando de utilizar estos disturbios como un disfraz, como un medio para poder penetrar, abrir la valla y luego introducir terroristas en Israel.
Cada parte, como ven, estas dos que tengo aquí defiende su postura y a lo largo de estos días, desde el 30 de marzo, se han intercambiado acusaciones bastante fuertes y lo peor de todo esto es que mucha gente ha muerto. Los entierros de las víctimas, los señalamientos de unos francotiradores por parte de Israel, el uso de la fuerza o la incitación a la violencia que habría hecho Hamás, han sido algunas de las gotas que siguen llenando este océano que está lleno de desencuentros. Los israelíes se prepararon antes de que ocurriera cualquier incidente. Tenían un plan premeditado, y un plan premeditado con 100 francotiradores, con tanques y otras armas letales preparadas para eliminar a cualquiera que se acercara a las fronteras. Estas eran sus instrucciones. Fue premeditado en ese sentido. Nadie los amenazó. No hubo heridos ni personas muertas de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces, ¿saben cuál es la justificación de matar a 18? He visto algo indignante y absurdo. Gente acercándose a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que nos protegen de ser aniquilados, llamándolos terroristas. No llaman terroristas a los del grupo Hamás, que dicen clara y abiertamente que quieren destruir el Estado de Israel, incluyendo a estos manifestantes. A ellos no los llaman terroristas, sino que atacan a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que intentan prevenir esta destrucción. No hay nada más absurdo que esto. Unas palabras que dedicaba Netanyahu incluso a algunos de sus ciudadanos, a políticos que estaban en su contra, ¿no? Hablaremos de esto más tarde, pero vamos a lo importante, porque precisamente para rebajar las tensiones, Naciones Unidas convocaba una reunión de urgencia, también la Liga Árabe, que clamaba porque se investiguen esos atentados, según ellos, unos crímenes de lesa humanidad, según los han calificado. Europa, por boca de Mogherini, apoyaba esta postura, pero de nuevo se han encontrado con un muro a nivel diplomático. Exigimos al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y al Secretario General de la ONU que tomen todas las medidas necesarias para crear una comisión internacional para investigar los acontecimientos del viernes 30 de marzo del 2018. Nos hacemos eco del llamado del Secretario General de la ONU para una investigación independiente y transparente sobre estos incidentes, con el objetivo de responsabilizar a los culpables. No entiendo el coro de hipócritas que están llamando a una comisión investigadora. Ellos se confunden y piensan que Hamás organizó un festival de Woodstock y nosotros tenemos que tirarles flores. Como han visto, posiciones enfrentadas también en la diplomacia, mucho que tenemos que debatir. Queremos hablar de esta impunidad que parece tener para algunos Israel, de lo que esconden las intenciones de Hamás. Estamos en Facebook, en YouTube, déjenos los comentarios, porque ya mismo empieza nuestro tiempo de debate. Tiempo de debate que esperemos que sea constructivo para saber qué es lo que pasa. Le invito ahora mismo a hablar con nosotros, bueno, pues en este debate a Brian Acuña, analista internacional, y a Rafael Araya, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Rafael, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta directa. Marcha del retorno. ¿Reivindicación pacífica y justa de derechos o una provocación? Brian, empiezo por ti. Bueno, un saludo a todos. Pues, ¿qué te puedo decir? En realidad, no podemos llamar marcha pacífica si lo que estamos viendo son enfrentamientos con bombas Molotov, incendios de miles de neumáticos dentro de una zona cercana a una frontera, intentos de tratar de romper una frontera. No veo, digamos, en algún modo que exista realmente una denominada pues marcha pacífica, porque no está habiendo un criterio de pacificidad, sino que lo que están habiendo son intentos de agresión e intentos también de romper con la zona, digamos, militarizada en la cual Israel controla, de que no se puedan estar dando atentados dentro de su territorio. Por Rafael. tanto, Esto, Javier, buenas tardes a todos. Esto directamente es una masacre de mansalva. Esto es una provocación brutal del ejército de ocupación israelí contra población pacífica que está siendo asesinada, masacrada y reprimida en su territorio. Ningún palestino ha traspasado la línea de fronteras. Los matan como si estuvieran en un coto de caza. Es a esto a lo que nos tiene acostumbrados el Estado de Israel. A la muerte impune, a la muerte sin juicio y a la muerte sin consecuencias políticas para ellos. Brian, veía que no estabas muy de acuerdo, movías la cabeza. ¿Una respuesta, Rafael?
Sí, por supuesto que no voy a estar de acuerdo, puesto que sí hemos visto intentos de romper con la valla de protección que existe. Y bueno, la retórica que siempre escuchamos en este conflicto es de blancos y negros, de intentar decir que una parte es la asesina y que la otra parte pues es la víctima. En este caso, Hamás está enviando a miles de sus ciudadanos a la frontera norte con el Estado de Israel, intentando romper una valla de seguridad que lo que está haciendo es exponiendo a población civil inocente dentro de también una larga lista de ciudadanos miembros del grupo Hamás, intentando, digamos, que haya la mayor cantidad de víctimas civiles para poder seguir manteniendo este tipo de discurso ante la prensa de que Israel es el Estado agresor. Rafael, ¿estaría utilizando utilizando Hamás a los civiles para conseguir algunos fines violentos? ¿Realmente le importa la vida de los palestinos? En este caso hay otro tipo de juegos, porque vemos que se está metiendo quizá en el mismo saco a los civiles que están yendo a la marcha o alguien que sí que pueda estar intentando generar algún tipo de disturbio con todo esto. Mira, Javier, cuando la fuerza de represión israelí es el ejército, armados con armas de última generación y con francotiradores que matan a distancia, no vemos dónde está la provocación. Es decir, cada palestino, y esto tiene que quedar muy claro, cada palestino tiene la reivindicación legítima del derecho a retorno, la reivindicación legítima de construir su Estado soberano. Se está protestando en Gaza, dentro de territorio palestino. Es decir, Israel está reprimiendo en territorio extranjero. Metámonos eso en la cabeza. Ellos disparan a distancia, ellos están masacrando población civil desarmada. Tenemos aún un testimonio trágico de un francotirador que asesina a un palestino absolutamente inerme, quieto, de pie, que no está representando ninguna amenaza para las fuerzas de la represión y sin embargo no solo lo asesinan, sino que además lo festejan como un gran logro. Eso es la política israelí. Brian, en este caso la acción del ejército israelí con el tema de los francotiradores está siendo bastante criticada. ¿Ha sido desproporcionada? ¿Se justifica esta amenaza? Habíamos escuchado a Lieberman decir que nadie se acercara a esa valla, pero también hemos escuchado que no van a comparecer en ninguna investigación sobre lo sucedido el día 30 de marzo, ¿no? Incluso la ONU, Europa, la Liga Árabe han solicitado una comisión y parece que no van a dar su brazo a torcer. El tema de los francotiradores y la acción del ejército israelí, ¿desproporcionada o justa, te parece? Ok, aquí hay que hablar de dos temas. Primero, el video del francotirador que ha estado circulando no se refiere a esta marcha propiamente, sin embargo, sí han habido críticas a lo interno del Estado de Israel cuando se han dado este tipo de manifestaciones. Recordémonos el caso del gatillo fácil con el Hora Zaria, ¿verdad?, que generó muchas críticas a lo interno de Israel, algo que a nivel de Palestina pues no se da. Si algún miembro del Hamas asesina a un miembro o fue condenado a 18 meses de prisión el asesino. A los palestinos celebrando por las calles con dulces y pues celebrando la muerte, porque es parte de su necropolítica. Sin embargo, a lo interno de Israel sí hay una crítica interna cuando se da este tipo de manifestaciones. Para eso tenemos a B'Tselem, que de hecho, dicho sea de paso, hace muchas declaraciones que inculpan a Israel o que critican a Israel en algunas acciones cuando se exceden, o también tenemos a los medios de prensa, entre ellos el diario Haaretz, que es muy conocido, en el cual cuando hay que hacer críticas al Estado de Israel son muy críticos. Yo quisiera ver ese tipo de críticas o quisiera ver ese tipo de manifestaciones de autoanálisis dentro de las autoridades del gobierno palestino, algo que hasta ese momento no lo hemos podido ver. Rafael, lo que está claro es que en ese caso sí que puede haber algún tipo de desavenencias dentro del bloque palestino. ¿Hay acciones de autocrítica? ¿No las hay? ¿Cuál es la postura que se tiene con todo esto? ¿Qué autocrítica hay que hacer cuando hay un pueblo entero luchando por su legítimo derecho a crear, al igual que el Estado de Israel, un Estado propio, con fronteras seguras, conviviendo en paz con sus vecinos? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué Israel siempre recurre, digamos, a la muerte como solución primaria de cualquier tipo de conflicto? Veamos también y dejemos una cosa absolutamente en clara, Javier. El ejército no es
un instrumento que piense por sí solo y resuelva por sí solo. Son un instrumento de una política de Estado israelí que se basa en el terrorismo de Estado como concepto, con aterrorizar a la población civil palestina, y el ejército israelí simplemente la ejecuta. Es decir, es el emergente quien aplica una política diseñada desde Tel Aviv. Si no, miremos las declaraciones del propio Víctor Lieberman cuando decía que había que tirar 2 bombas atómicas sobre Gaza para terminar con el problema palestino. ¿Qué es eso? Rafael, veía que Brian no estaba muy de acuerdo. Brian, por alusiones. Es decir, si quisiéramos hablar de poderío militar, es efectivo de que el Estado de Israel, si quisiera causar realmente el genocidio del cual se le acusa, no estaría haciendo, digamos, intentos de defensa como lo está haciendo en la actualidad. La capacidad militar es muy superior. Pero por favor, o sea, si estamos hablando de un tema de autodeterminación. Jamás no acepta la existencia del Estado de Israel. ¿Cuál proceso de autodeterminación y de búsqueda de Estado tiene por parte del Hamas si Hamas dice abiertamente que su intención es conformar un Estado palestino que vaya desde el río, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán? O sea, ¿dónde está el tema de territorios? Si fuera un tema eso territorial, es exactamente desde lo que el año ha hecho 48, Israel. después de la primera guerra árabe-israelí, se hubiera resuelto, pero no es un tema territorial. Es abiertamente un tema de carácter religioso en el cual Hamas, que es una agrupación islámico radical, herencia de los hermanos musulmanes, no aceptan la existencia de un Estado no musulmán dentro de un territorio que ellos consideran que es un gobierno o un lugar que debería estar gobernado por musulmanes. Y por eso tienen prácticas de necropolítica. No hay resistencia. En el terrorismo no hay resistencia. O ustedes me van a decir que el asesinato de la familia Fogel en Israel es un acto de resistencia, o el asesinato de una niña que mientras dormía un palestino se mete y la apuñala mientras duerme. ¿Dónde está el acto de resistencia legítimo en estos casos, Javier? Me gustaría que Rafael contestara a esta pregunta por alusiones, y vamos a preguntar ahora a otro tema que también está muy candente, como es el tema de Jerusalén. Rafael, brevemente, y enseguida planteo la siguiente pregunta. Contesta a Brian, por favor. Mira, la paranoia y la victimización infinita del Estado de Israel siempre lleva a acusar a Hamas de querer construir un Estado que vaya desde el Jordán al Mediterráneo. Yo pregunto, ¿quién ha construido efectivamente un Estado desde el Jordán hasta el Mediterráneo? ¿Dónde está ese Estado? ¿Cómo se llama ese Estado? Se llama Estado de Israel, que en esa victimización permanente dice nos quieren echar al mar. Ellos están echando al mar a todo el mundo. Esto es realmente el mundo al revés. Me parece absolutamente absurdo. Quería deciros a ambos, esta marcha del retorno se está convirtiendo en estos viernes de ira que estamos viendo. Yo no sé si se está instigando la violencia, si la decisión, por ejemplo, también que ha tomado Donald Trump con el tema de la capitalidad de Jerusalén tiene un poco algo que ver, ¿no? Hace unas semanas, prácticamente un par de meses, hablábamos de una posible solución dialogada de todo esto. Parecía que el documento hecho por Kushner no llegaba, ¿no? El gabinete no lo estaba haciendo. Yo no sé si esto ha echado un poco más leña al fuego, Brian, o sin duda es lo que se necesitaba desde tu punto de vista para que ambas partes se puedan sentar a hablar, porque visto lo visto, según está ahora mismo el tema y con esta violencia que hay, parece muy difícil que tanto el mediador que quiere ser Estados Unidos como ambas partes se puedan sentar a día de hoy. Sí. El tema de Jerusalén, por supuesto, que le ha atizado leña al fuego. Creo que la decisión de Donald Trump fue una decisión un tanto acelerada en un proceso de paz que no se ha podido volver a relanzar, y esto va a dificultar aún más. Aún así, creo que hay que ser muy concretos en algo. El tema de que acepte o no Donald Trump a Jerusalén como la capital del Estado de Israel no quiere decir que en la actualidad no lo esté siendo de facto. Es decir, durante 50 años, casi 51 se ha mantenido de esa forma y eso no ha cambiado. Lo que Donald Trump ha hecho en realidad es atizar la polémica en un tema que es sumamente delicado, que yo soy de los que considero de que Jerusalén es de los últimos aspectos que hay que solucionar en el conflicto palestino-israelí, que ya de por sí es un conflicto intratable, y lo vemos en este intercambio que estoy teniendo acá con Rafael. Es un conflicto en el cual se mueven muchísimas pasiones, pero el tema de Jerusalén hay que dejarlo entre lo último de resolver, si no, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Un segundo, Rafael, el tema de Jerusalén, más la violencia que estamos viendo, más el debate que estamos teniendo ahora mismo, esto a mí me parece que nos está llevando más que a un diálogo a un callejón sin salida.
Pero por supuesto, hemos caído en la estupidez de un presidente que puede manejar la política internacional por Twitter, Javier. Lo estamos viendo con Siria hoy, lo estamos viendo con la declaración de Jerusalén, con esa declaración estúpida e ilegal de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, cuando toda la legalidad internacional apunta a que tiene que ser el estatus final, producto de negociaciones, y todos reconocen la creación de un futuro Estado palestino basado en la frontera de 1967, existente al 4 de junio del 67, con Jerusalén Oriental como capital. Es decir, la modificación del statu quo ni siquiera altera solamente el estatus de Jerusalén, sino que si vemos un poco más el hilado fino de estas declaraciones de Donald Trump, al reconocer la totalidad de Jerusalén como capital del Estado de Israel, también está legitimando de alguna manera el resto de la ocupación. Rafael. Por eso Israel tiene la impunidad de seguir implantando colonos, todos ilegales según la ley internacional, que hoy llegan a la cifra de 600.000, que hacen prácticamente inviable la solución de dos estados en Palestina. Quiero plantear dos preguntas. Sí, Me Javier, quedan apenas 3 minutos. La primera, ¿goza Brian Israel de una impunidad a nivel diplomático? Porque estamos viendo que los consejos, las reuniones que tiene la ONU, está diciendo que no van a hacer ningún tipo de investigación. ¿Goza de esa impunidad de la que se le está acusando? Brevemente, porque quiero terminar con otra pregunta, por favor. No creo que haya una impunidad como tal, y lo voy a decir de la siguiente manera. Para desgracia de Israel, la mayoría de los foros internacionales tienen una mayoría automática, donde hay muchos países árabes que ha venido así desde la época de la Guerra Fría, o países que están en contra de Israel por considerarlo aliado histórico de los Estados Unidos. Casi todas las resoluciones se abusan en la cantidad de resoluciones que se dictaminan contra Israel. Por ejemplo, cuando hacemos una equiparación de lo que ocurre en las resoluciones por lo que ocurre en Siria, o las resoluciones por lo que ocurre en materia de derechos humanos en otros países donde se violan y donde hay muertes, por ejemplo el caso del Yemen, donde a septiembre del año pasado teníamos cerca de 10.000 muertos y que las resoluciones escasean. Cuando hablamos de Israel y UN Watch, que es una ONG que se encarga de ver este desequilibrio en la parte de las Naciones Unidas, dan muestra de esto. Y los Estados Unidos lo que hacen es defender a su aliado histórico. No hay un tema de impunidad, sino que en cierto modo tiene que haber alguna protección, sino en Naciones Unidas se va a hacer lo que quiera por la mayoría automática que hay de países árabes y países de los países no alineados. Vamos a darle el turno a Rafael. Israel, impunidad desde tu punto de vista, Rafael. ¿Sí o no? Brevemente, porque quiero lanzar una pregunta para que me respondáis con un monosílabo, Javier, y se nos está yendo el tiempo. Dime. Total impunidad. El veto norteamericano en el Consejo de Seguridad es un cheque en blanco para que Israel siga cometiendo la barbarie y las tropelías en un conflicto que, discrepo de lo que decía Brian, no tiene absolutamente nada de religioso, sino que es esencialmente político, porque es un proceso neocolonial de la implantación de una agencia del imperialismo y el colonialismo internacional. Ahora, para terminar este debate y con este plano que nos estaba mostrando nuestra directora de hoy, Oksana, a los dos os pregunto, ¿hay una solución? ¿Nos podremos sentar a dialogar próximamente o esto es imposible? Con un monosílabo me vale. Brian, ¿se podrá próximamente sentar a un diálogo, sí o no? En el corto tiempo no, pensando que también el liderazgo palestino está sumamente dividido y la corriente está en estos momentos corriendo en contra de los palestinos en la parte del liderazgo. Rafael, desde tu punto de vista, ¿sí o no? ¿O va a ser muy complicado, difícil? El diálogo es posible y va a ser fecundo en la medida que Israel simplemente respete las normas del derecho internacional y deje de actuar como un Estado paria en el concierto de las naciones. Esperemos que el diálogo sea posible, igual que lo hemos mantenido aquí hoy, a pesar de la diferencia de posturas que hemos tenido. Muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido un debate muy constructivo, pese a que vemos la diferencia, la distancia tan grande que puede existir y, sobre todo, que no exista agresiones ni por una parte ni por otra y que impere el diálogo. Gracias, Brian, gracias, Rafael. Un abrazo para los dos. Hace semanas hablábamos de la cuestión palestina y de Israel, pues con recelo, ¿no? Pero con cierta esperanza, pero reticencias sobre un acuerdo por ambas partes. Se mostraban algo más abiertas que lo que vemos hoy debido a la violencia, ¿no? Netanyahu ha dicho que los palestinos no son sus enemigos, pero sigue con su política de asentamientos, con el bloqueo, también el ejército, ¿no?
Y Palestina sigue con sus acusaciones contra el gobierno hebreo, pero lo peor es que sus diferencias internas y las presiones hacen que sea difícil sentarse a negociar una solución con garantías y también con un criterio firme. La marcha del regreso se ha convertido en la senda del odio, en el camino del enfrentamiento, en una vía que cierra las conversaciones, que cierra la capacidad diplomática a ambas partes y además nos deja el silencio de aquel que quiere mediar, porque Estados Unidos no ha dicho ni mu. Quizá Donald Trump solo se quiere apuntar el tanto de sentar a ambas partes a negociar y hacerse una foto. Es un showman, lo venimos diciendo, como Kim Jong-un. Igual, también quiere esa foto Donald Trump, ¿no? Lo que sí que me queda claro, al menos a mí, es que mientras se sigan usando convicciones religiosas, términos como mártir, guerra de fe, conceptos similares, vamos a avanzar muy poco. Llamar terrorista a una manifestación es pasarse de la raya. Terrorista será quien agreda. No querer una investigación sobre las muertes que ha causado saltándote el derecho internacional a la torera es peor, pero también es cínico hablar de reivindicación de libertades y derecho cuando escondes cócteles Molotov, quemas banderas, enseñas esvásticas o preparas kilos y kilos de neumáticos para quemarlos y generar caos. Me marcho con la sensación de que tanto Palestina como Israel hablan de que quieren una solución, pero que es eso, son solo palabras que se lleva el viento. Esperemos que sea una realidad. Nosotros nos marchamos, les esperamos la semana que viene. Déjenos mensajes. Chao.